Mi nombre es Elena Martínez, tengo 117 años. La mayoría de las personas me miran y preguntan una cosa: ¿cómo sigues aquí? Esperan que hable de dietas, vitaminas o algún alimento secreto. Pero si soy honesta, vivir 117 años nunca fue sobre lo que comí, fue sobre lo que sobreviví. Nací en 1909, he visto 2 guerras mundiales. He visto a personas partir demasiado temprano, he enterrado amigos, hermanos, mi esposo e incluso a uno de mis hijos. La longevidad no es solo mantenerse viva, es mantenerse mentalmente fuerte cuando todo cambia. Cuando era niña la vida era simple pero dura. No teníamos mucho dinero. Recuerdo inviernos en que la casa estaba más fría de lo que debería. Recuerdo a mi madre cosiendo ropa a mano. No se hablaba de emociones entonces. Trabajabas, soportabas, avanzabas. Pero incluso de niña sentía las cosas profundamente. Me preocupaba fácilmente. Me quedaba despierta pensando en cosas que ni siquiera habían pasado. Nadie lo llamaba ansiedad, lo llamaban imaginación, pero se sentía pesado. Me casé joven. Mi esposo era amable, estable y paciente. Construimos una vida juntos durante tiempos difíciles. Sobrevivimos luchas económicas, incertidumbre. Había días que no sabíamos cómo lo lograríamos, pero de alguna manera siempre lo hacíamos. Pero la vida no es amable para siempre. Cuando tenía 38 años, perdí a mi padre. Esa fue la primera vez que entendí verdaderamente el duelo. Sentí como si alguien hubiera quitado el piso bajo mis pies. Y aún así tenía hijos que criar, responsabilidades. Así que tragué mis lágrimas y continué. Eso se convirtió en un patrón en mi vida. Sentir profundamente, pero seguir adelante. El momento más difícil de mi vida llegó cuando perdí a mi esposo. Después de casi 50 años juntos, desperté una mañana y él se había ido. El silencio en la casa era más ruidoso que cualquier tormenta. Las personas visitaron por unas semanas, trajeron comida, dijeron palabras amables, luego regresaron a sus propias vidas y yo quedé sola en una casa llena de recuerdos. Te diré algo honesto. Hubo noches en que no quería despertar a la mañana siguiente. No porque quisiera morir, sino porque no sabía cómo continuar. Eso es algo de lo que la gente no habla cuando discute longevidad. Vivir largo significa ver muchas despedidas. Significa cargar recuerdos que a veces pesan más que tu cuerpo. Pero esto es lo que me mantuvo viva. Me negué a dejar que el duelo se convirtiera en toda mi identidad. Me permití llorar, me permití extrañarlo, pero también me obligué a mantener pequeñas rutinas. Hacía mi cama, regaba mis plantas, caminaba al buzón incluso cuando no tenía ganas. Esas pequeñas acciones me salvaron. A los 90, la gente empezó a llamarme fuerte, pero la fuerza nunca fue ruidosa, fue silenciosa. Fue despertar y elegir seguir adelante cuando nada se sentía emocionante. A los 100 a veces me sentía invisible, el mundo se movía más rápido, las conversaciones cambiaban, la tecnología me confundía, me sentía como una extraña en un tiempo que ya no me pertenecía.
Eso puede perturbar profundamente la mente, sentirse dejada atrás. Pero en lugar de pelear contra el nuevo mundo, me volví curiosa, hice preguntas, aprendí lentamente, acepté que no necesitaba entender todo para seguir perteneciendo aquí. Ahora, a los 117, me despierto cada mañana con un pensamiento. Todavía estoy aquí por una razón. Mi cuerpo es más débil, mis pasos son más lentos, mis manos tiemblan ligeramente, pero mi mente está clara porque dejé de resistirme a la vida. El secreto de vivir tanto tiempo no es evitar el dolor, es aprender cómo cargarlo sin dejar que te aplaste. Perdoné a las personas, me perdoné a mí misma. Dejé de repetir viejas discusiones en mi cabeza. Dejé de castigarme por errores cometidos hace décadas. Si quieres vivir largo emocionalmente, no solo físicamente, debes soltar la amargura. La amargura te envejece más rápido que el tiempo. A los 117 he aprendido esto. No puedes controlar cuánto vives, pero puedes controlar qué tan fuerte te aferras a la ira, el arrepentimiento y el miedo. Y si sueltas el agarre, incluso una vida pesada se vuelve más ligera. No estoy aquí porque fui valiente, estoy aquí porque seguí eligiendo despertar. Un día más, un respiro más, una oportunidad más. Y a veces eso es suficiente. En mis 80 y principios de los 90 aprendí algo poderoso. La paz no es la ausencia de finales, es la disposición de enfrentarlos con calma. Y esa calma me llevó a los años siguientes. Cuando cumplí 95, la gente empezó a verme diferente. Antes de eso era simplemente anciana, pero después de los 95 me convertí en algo más a sus ojos. Rara, casi frágil, casi mítica. Decían, ¿todavía estás aquí? Con sorpresa en sus voces. Pero vivir más allá de los 95 no es glamoroso, es silencioso, es lento y a veces es solitario de maneras que nunca imaginé. A los 95 había sobrevivido a la mayoría de mis amigos, incluso algunas personas más jóvenes a las que una vez consolé se habían ido. Hay un sentimiento extraño cuando te das cuenta de que te has convertido en la persona más vieja en casi cualquier lugar donde vas. Comienzas a cargar generaciones enteras dentro de tu memoria. A veces me preguntaba, ¿por qué todavía estoy aquí? No era una pregunta de desesperación, era una pregunta de significado. Cuando sobrevives a tu pareja, tus hermanos y la mayoría de tus compañeros, debes redefinir tu propósito nuevamente. Aprendí algo importante en esos años. Necesitar ayuda no reduce tu valor. De hecho, permitir que otros te cuiden les da una oportunidad de expresar amor. Dejé de disculparme por mi edad. Empecé a agradecer a las personas en su lugar. A los 97 comencé a contar mi historia de vida más abiertamente. No porque pensara que era extraordinaria, sino porque me di cuenta de que las historias son puentes. Cuando personas más jóvenes se sentaban conmigo, no les daba lecciones. Compartía honestamente mis miedos, mis errores, mis desamores, y noté algo sorprendente. Escuchaban. No porque tuviera 97 años, sino porque la vulnerabilidad conecta a través de las generaciones. Después de los 100, los cumpleaños se volvieron simbólicos. La gente tomaba fotografías. Reporteros hacían pequeñas preguntas. Querían saber mi secreto. Esperaban algo mágico, pero no hay magia. Hubo muchas mañanas, incluso pasados los 100, cuando desperté cansada de despertar.
no deprimida, solo cansada. Vivir tanto tiempo requiere paciencia con tus propias limitaciones. Comencé a practicar la gratitud de una manera más profunda, no del tipo que suena poético, sino del tipo que se siente fundamentado. Gratitud por respirar sin dolor, gratitud por la luz del sol, gratitud por otra conversación. A los 102 perdí a una de mis amigas más cercanas de toda la vida. Esa pérdida dolió diferente. Sentí como si la página final de un capítulo se cerrara para siempre. Después de su funeral, me senté en silencio y me permití sentir la soledad completamente. Y luego hice una promesa silenciosa. No dejaría que el duelo hiciera mis últimos años amargos. La amargura es pesada y a los 100 no puedes permitirte emociones pesadas. Así que practiqué el soltar viejos rencores, soltar la autoculpa, soltar la ira que no tenía lugar en el presente. Me di cuenta de que la vida larga no es sobre añadir años, es sobre restar peso emocional. Mientras más ligero tu corazón, más fácil es continuar. A los 105, mis días eran simples y estructurados. Despertar, lavarme, sentarme junto a la ventana, hablar con la familia, descansar, reflexionar, repetir. La rutina se convirtió en estabilidad. La gente a menudo me pregunta si tengo miedo de morir. La verdad es que a los 105 el miedo cambia de forma, se suaviza, ya no ves a la muerte como un ladrón, la ves como parte del ritmo de la vida. Después de cumplir 105, la vida se volvió muy pequeña. No pequeña en significado, pequeña en movimiento. Ya no caminaba sin ayuda. Mis manos temblaban más. Mi audición se desvaneció. Mi mundo se redujo lentamente a unas pocas habitaciones, unas pocas caras y rutinas muy simples. A los 106 comencé a reflexionar profundamente sobre mi vida. Pensaba en las elecciones que hice, los errores, las discusiones, las preocupaciones que alguna vez parecieron enormes. Tantas cosas por las que perdí el sueño cuando era más joven, ahora parecían pequeñas. Ese entendimiento trajo paz, pero también trajo arrepentimiento. El arrepentimiento no desaparece con la edad. De hecho, puede crecer más fuerte si lo ignoras, así que dejé de ignorarlo. Me perdoné por las veces que fui impaciente, por los viajes que pospuse, por las palabras que no dije, por el miedo que a veces me controló. No puedes cargar peso emocional cuando tu cuerpo ya está cansado. El perdón se volvió necesario para la supervivencia. Algo sorprendente sucedió después de los 110. Dejé de tener miedo. La muerte ya no se sentía como un enemigo esperando en la oscuridad. Se sentía como un cierre natural de un capítulo muy largo. A los 111, 112, 113, los cumpleaños se sentían tranquilos, sin grandes celebraciones, solo gratitud. Gratitud por un amanecer más, una conversación más, un respiro más sin dolor. Cuando vives más allá de los 110, entiendes algo muy claramente. El control es una ilusión. Durante la mayor parte de mi vida traté de planear todo, pero la vejez extrema enseña rendición. No rendirse, rendir la resistencia. Alrededor de los 114 noté que mi necesidad de ser recordada se había desvanecido. Cuando eres joven, quieres dejar una marca, quieres que tu nombre sea hablado después de que te vayas, pero a esta edad entendí algo más profundo. El amor es el único legado que realmente permanece.
Si había amado honestamente, si había perdonado sinceramente, si había mostrado bondad donde pude, entonces había vivido bien, no necesitaba monumentos, necesitaba paz. A los 115 y 116 mis días eran extremadamente simples. Despertar, lavarme lentamente, sentarme junto a la ventana, ver la luz moverse por la habitación, hablar suavemente con la familia, descansar, reflexionar. Las rutinas simples protegen la mente. Incluso a los 117, la supervivencia mental se trata de pequeña disciplina. Vestirse, sentarse erguida, mantenerse involucrada en la conversación. Estos pequeños actos le recuerdan a tu mente que todavía estás participando en la vida. Y la participación mantiene el espíritu despierto. Cuando llegué a los 117, la gente me preguntó una y otra vez, ¿cuál es el secreto? No hay comida secreta, no hay hábito mágico. La verdad es simple. Sobreviví porque no dejé que la amargura se quedara. Sobreviví porque liberé la ira antes de que me envenenara. Sobreviví porque me permití llorar sin dejar que el duelo me definiera. Sobreviví porque me perdoné a mí misma. Y lo más importante, sobreviví porque cada mañana, incluso en los días más difíciles, elegí despertar. Un día más, un respiro más, una oportunidad más de amar. A los 117, no soy valiente, no soy perfecta, no estoy intocada por el dolor, pero estoy en paz. Y esa paz es el mayor logro de mi larga vida. Si me estás escuchando ahora, sin importar tu edad, recuerda esto. No esperes hasta tener 100 años para perdonar. No esperes hasta tener 110 para soltar la ira. No esperes hasta tener 117 para elegir la paz. Vive ligeramente, ama profundamente. Y cuando llegue el momento, suelta con suavidad. Así es como viví 117 años y así es como todavía estoy aquí,